La información sobre la danza medieval es escasísima y la mayoría de las veces aparece como notas sueltas en algún documento que nada tiene que ver con la danza, como una simple referencia en literatura, poesía o en las crónicas de la época. Es por ello que el Libro Rojo de Montserrat, el Llibre Vermell, es una fuente documental importantísima para saber un poquito más sobre la danza religiosa en la Europa de finales del siglo XIV. ¿Qué es el Llibre Vermell? Es un códice manuscrito custodiado en la biblioteca de la Abadía de Montserrat, escrito en pergamino y con unas dimensiones de 43,2 por 31,3 centímetros aproximadamente. Se llama Libro Rojo, Vermell, por el color de sus tapas. Su contenido es una miscelánea de textos de carácter religioso dirigido a los monjes y presbíteros con recomendaciones para atender espiritual y físicamente a los numerosos peregrinos y romeros que acudían a venerar a la Virgen. Entre esos textos podemos encontrar el Libro de los Milagros, privilegios, indulgencias, prácticas devocionales, breves tratados teológicos o morales, descripciones y alabanzas del universo creado y lo que nos interesa en este caso, un cancionero con 10 cantos sacros en latín, catalán y occitano destinados a los peregrinos, varios de los cuales son danzas. Encontramos 5 danzas, todas en formación circular, ad tripudium rotundum, las branles o virelais que ya he comentado en otros vídeos. Como señala en su artículo Mari Carmen Gómez, Stella Splendens in Monte es una pieza a 2 voces en notación polifónica de l'Ars Nova. Le sigue los Set Goths, los 7 gozos, subtitulado como Ballada, danzada en círculo, y canta los gozos a la Virgen. A los gozos sigue otra danza en círculo, Cunti simus concanentes, de ritmo enérgico pero equilibrado con la dulzura del saludo repetido Ave María. La última de las danzas circulares tiene por título Ad mortem festinamus, relacionada desde antiguo con las danzas de la muerte y de desprecio del mundo. Es la versión musicada más antigua que se conoce de la danza de la muerte. Idéntica composición, solo que escrita en una notación cuadrada gregoriana, aparece en la parte inferior de un fresco de la sala capitular del convento de San Francisco, en Morella, Castellón. En el fresco encontramos una representación de una danza de este tipo, donde personajes de distinta clase social se toman de las manos formando un corro alrededor de un cadáver, posiblemente bailando una branle o virelai, las danzas de rueda que ya he citado. Como curiosidad, os explico qué es la notación cuadrada. Hacia el año 1150, los neumas adoptaron una forma más definida, la notación cuadrada. Se llama cuadrada porque se escribía con plumas cortadas de ganso que en vez de un punto dejaban un pequeño cuadrado como cabeza de las figuras. Bailar en las iglesias era algo habitual en la Edad Media. Existía un repertorio que clérigos y diáconos cantaban y bailaban en determinadas ocasiones en el interior del templo. Antífonas, responsorios, tropos, secuencias e incluso kyries y sanctus. A su vez se desarrolló un repertorio destinado a los fieles, del cual el Libro Rojo recoge una muestra excepcional. Los peregrinos cantaban y bailaban en los descansos de su ruta hacia el monasterio o mientras velaban a la Virgen. Es por ello que en el cancionero aparecen recomendaciones sobre cómo bailar y cantar de forma honesta, evitando comportamientos ofensivos que pudieran perturbar la oración del resto de los asistentes. Una nota lo subraya de esta manera. Dado que a veces los peregrinos, cuando velan en la iglesia de la Virgen María de Montserrat, quieren cantar y bailar, y también desean hacerlo de día en la plaza, y allí solo deben cantarse canciones honestas y devotas. Por tal razón hay escritas algunas antes y después de esta nota, y deben utilizarse honesta y moderadamente para no estorbar
a quienes perseveran en oraciones y devotas meditaciones en las que todos los que velan deben de igual modo insistir y dedicarse devotamente. Pero como ya he comentado en otras crónicas, a pesar de lo excepcional de la información que nos proporciona el Llibre Vermell, no aparecen indicaciones de cómo ejecutar esas danzas y bailes. Tendremos que esperar al siglo XVI para que Arbó describa los pasos de las danzas en círculo, las llamadas branles que recoge en su tratado, y extrapolar esos movimientos hasta el medievo. Una reconstrucción que debe más a la imaginación y a la intuición, aunque bien documentada por los conocimientos sobre la música, las costumbres y el vestuario de la época, que a una información precisa sobre su forma coreográfica. Pero esa ambigüedad no nos priva del placer de bailarlas en comunidad ni de la belleza de sus composiciones musicales y sus textos. Gracias por seguir esta nueva sección, por compartir mis vídeos y por vuestros comentarios y likes. Hasta la próxima.